Buenos días, bienvenidos a la primera clase de Física 1 correspondiente al tema 3 de dinámica de partículas. Hoy vamos a ver la teoría correspondiente a dinámica de partículas. Bienvenidas las personas, los estudiantes que participan a esta hora de la presentación. Les recuerdo que, o les comunico que en el día de hoy, después de ver la teoría, vamos a colocar en la plataforma de Saya la primera actividad evaluada, correspondiente al tema 3 de dinámica de partículas. ¿Ok? Vamos a ver en este tema lo correspondiente a fuerzas y sus aplicaciones y las leyes de Newton. ¿Ok? También les recuerdo que el semestre termina el 12 de febrero. Y la primera actividad evaluada tiene fecha de 31 de enero. Dentro de una semana estaremos corrigiendo la actividad evaluada número 1, que en el día de hoy será colocada en la plataforma. Los ejercicios correspondientes a la parte de dinámica de partículas para que los vayan trabajando con tiempo, para no tener que problemas a la hora de la entrega de la actividad. No dejen para último momento la entrega de la actividad. Ok, comencemos entonces con la presentación de dinámica de partículas. Vamos a ver una pequeña introducción referida a lo que hemos tratado en los temas anteriores. Como ustedes recordarán, el tema anterior tenía que ver con movimiento, ¿verdad? Cómo se comportaban los objetos, las partículas, con los diferentes tipos de movimiento. Uniformemente acelerado, movimiento uniformemente, caída libre, lanzamiento de proyectiles. En esta parte vamos a ver el mecanismo que impulsa los objetos y causa ese movimiento. Ese mecanismo o esa propiedad es lo que se conoce como la fuerza. Las fuerzas que actúan sobre el objeto y la masa del objeto, porque todos los objetos tienen una masa. Y al aplicarle una fuerza a los objetos, ellos comenzarán a moverse. Como lo habíamos dicho anteriormente, los objetos no se mueven espontáneamente. Necesitan algo que los impulse. ¿Correcto? Para ello, vamos a estudiar, porque la dinámica trata sobre eso, de discutir la fuerza, cómo actúa la fuerza sobre el objeto. Conceptos que se originan a través de el estudio que realizó el señor Isaac Newton, cuando determinó que para que un objeto se pudiera mover, necesitaba una propiedad que impulsara al objeto, que le diera esa propiedad de moverse. Entonces, vamos a estudiar las tres leyes de Newton del movimiento, leyes básicas que se aplican a todos los movimientos, a todos los objetos, y cómo se relacionan con las fuerzas y las masas, leyes que fueron formuladas hace 3 siglos por Isaac Newton. Comencemos con el concepto de fuerza. En el lenguaje común, la fuerza es un empujón o un tirón. Son las dos únicas maneras que la fuerza actúa. O empuja o estira. Tensión o comprensión. Entonces, para que exista movimiento debe existir una interacción, ¿verdad?, entre los cuerpos o entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente, si las fuerzas son externas.
al cuerpo que le van a facilitar ese movimiento. Entonces, cuando empujamos un automóvil, ejercemos una fuerza sobre el auto. Un cable de acero al sostener una viga ejerce una fuerza, ¿verdad? O una grúa cuando levanta un elemento en una construcción, los cables de esa grúa ejercen una fuerza, una tensión sobre el objeto que está levantando. Entonces, la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, utilizaremos los vectores para calcular las fuerzas que actúan sobre un sistema o la fuerza que actúa en general sobre un sistema. ¿Correcto? De eso se va a tratar el tema 3. Entonces, vamos a seguir viendo el concepto de fuerza y cuáles son los diferentes tipos de fuerzas que existen en la naturaleza y que provocan movimiento o que detienen el movimiento, porque las fuerzas también detienen movimiento. Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos que se estén empujando o estén tratando de moverse a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cómo estén haciendo cada uno la fuerza, esa fuerza se denomina fuerza de contacto, porque los cuerpos ejercen una fuerza de contacto, uno con respecto al otro. Las fuerzas normales son las ejercidas sobre un objeto, sobre cualquier superficie. Eso hay que recordarlo. Solamente existe fuerza normal sobre un objeto por cualquier superficie que esté en contacto. Normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular. Entonces, las fuerzas normales son las que actúan entre dos objetos, ¿verdad? Por contacto de los dos objetos y siempre va a ser perpendicular al cuerpo. Las fuerzas de fricción son aquellas que tratan de impedir el movimiento del objeto sobre una superficie. Siempre una superficie. No hay fuerzas de fricción en el espacio, en el aire. Siempre va a haber una fuerza de fricción entre dos superficies, donde una superficie tratará de impedir el movimiento, ¿verdad?, que se está desarrollando sobre la superficie. Y siempre va a ser paralela a la superficie y en sentido contrario a la fuerza que ejerce una persona o que ejerce otro objeto sobre el objeto que está. Me explico. Cuando usted arrastra una maleta, ¿verdad? Si usted va hacia la derecha, la fuerza de fricción irá en sentido contrario, porque esa es su finalidad, tratar de impedir que el objeto se mueva. Cuando usted patina, la superficie de patinaje ejerce una fuerza de fricción. Si usted va hacia la derecha, ella lo hará hacia la izquierda, porque trata de impedir ese movimiento. Claro, será mayor o menor dependiendo del coeficiente de fricción que existan en la superficie. ¿Ok? Entonces, la fuerza de una cuerda, cuando sostiene un cuerpo en el espacio, un objeto, es lo que se conoce como una fuerza de tensión. Esas fuerzas de tensión son las que ejercen las cuerdas sobre los objetos que están en el espacio. Cuando usted tira de una correa de su perro, la fuerza que ejerce la correa es la fuerza de tensión. ¿Ok? Y la fuerza, la última fuerza que nosotros conocemos es la fuerza de atracción gravitacional. Esa fuerza la ejerce la Tierra sobre todos los objetos que están en el planeta. Una cama, un carro, un edificio. Siempre va a haber una fuerza de atracción gravitacional que impide que los objetos floten en el espacio. Esa fuerza de gravitación fue la fuerza que comenzó a estudiar Isaac Newton cuando vio la manzana que caía del árbol. Hizo la suposición de que para que la manzana pudiera caer del árbol hacia la tierra, debía haber una fuerza que atrajera la manzana hacia la tierra. Todos los planetas, todas las lunas tienen una fuerza gravitacional, mayor o menor, que no dependen de la masa del objeto. Una persona que en la Tierra pesa 200 kilogramos
en la Luna debe pesar 60 kilogramos, porque la fuerza de atracción de la Tierra es mayor que la fuerza de atracción gravitacional de la Luna. Entonces, resumiendo, una fuerza de contacto, una fuerza normal, una fuerza de fricción, una fuerza de tensión y el peso del cuerpo. Son las fuerzas que nosotros conocemos y que iremos manejando a través del tema número 3. Ahí tenemos un resumen en gráfico de lo que acabamos de decir anteriormente, donde mostramos las propiedades que tienen las fuerzas, ¿verdad? Y los tipos de fuerza y cómo se representa vectorialmente. La fuerza normal, como vemos, siempre va a ser perpendicular y es la que se ejerce un objeto sobre una superficie cuando dos objetos están en contacto. La fuerza de fricción, que es en sentido contrario, si yo estoy empujando el objeto o lo estoy jalando acá, esta fuerza va a ir en sentido contrario. Las fuerzas de tensión, que es la que originan cualquier cuerda, ¿verdad?, sobre un objeto y el peso del objeto hacia la Tierra. Entonces, en esta lámina tenemos un resumen de lo que vimos anteriormente. Naturaleza de la fuerza o naturaleza vectorial de la fuerza. Como es una cantidad vectorial, las fuerzas tienen un sentido y una dirección. ¿Correcto? ¿Cómo la medimos? Las podemos medir utilizando una balanza de resorte o como usted la conoce cuando va al mercado a comprar y usted pide una cantidad de masa que la pese. Ese peso, en función de la fuerza, es un valor vectorial perpendicular hacia la Tierra, un vector. En la balanza le dice cuánto es la masa de lo que está comprando, ¿verdad? ¿Y cuántas fuerzas podemos tener nosotros en esa balanza? Todas las fuerzas que usted quiera, porque el principio de superposición de la fuerza permite sumar la cantidad de fuerza. Los sistemas de fuerza son la sumatoria de todas las fuerzas del sistema, tanto en el eje X como en el eje Y. Si usted aplica, como en el gráfico acá, una fuerza que no es perpendicular, esa fuerza tendrá dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, como lo vimos nosotros en vectores. Los vectores nos determinan que la fuerza no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de la fuerza que tiene el sistema. Esa es la fuerza total del sistema bajo el principio de superposición de las fuerzas. Unidades. La unidad para medir fuerza en el sistema internacional es el Newton y en el sistema inglés la libra-fuerza. Ahí tenemos ejemplos en esa tabla de los diferentes valores de fuerza, dependiendo de la magnitud, del tamaño y magnitud de esa fuerza. Por lo menos la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra es una magnitud bastante grande, 3.5 por 10 a la 22 newton. Se escapa de la imaginación. Y así tenemos varios ejemplos de fuerzas en esa tabla. Todas medidas en newton. Y un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Más adelante, cuando veamos las leyes de Newton, veremos de dónde sale esa unidad. Pero en el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton. Recuerden siempre eso. Las respuestas tienen que venir en Newton. Y un Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Superposición de fuerza, lo que hemos venido hablando. Si dos fuerzas actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza, que es igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. ¿Ok?
Eso es lo que trata el principio de superposición de la fuerza. Todo se reduce a dar el valor de una sola fuerza, a sumar toda la fuerza para obtener una sola fuerza, porque el principio permite esa propiedad, manejar esa propiedad de esa manera. El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo efecto que causa una sola fuerza. Eso es lo que se conoce como el principio de superposición de fuerza. Más adelante, cuando veamos los ejercicios, se darán cuenta que siempre estaremos sumando fuerza, porque la vamos a expresar en función de una sola fuerza. Por eso es que el principio dice que cualquier cantidad de fuerza aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo que causaría una sola fuerza, y es la suma vectorial de las fuerzas. Vectorial. Hay que estar claro en eso. Es una suma vectorial de fuerza. Entremos ahora a desglosar cada una de las leyes de Newton. Comenzamos por la primera ley de Newton. Palabras más o palabras menos. La primera ley de Newton dice que ningún cuerpo cambia su estado de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo modifique. De eso se trata la primera ley de Newton. Quiere decir que ningún cuerpo o la sumatoria de las fuerzas de un cuerpo que no se mueve debe ser igual a cero. Porque el cuerpo, para que no se mueva, debe estar en equilibrio. Entonces, un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Un cuerpo no se va a mover si no hay una fuerza que lo obligue a moverse. La silla no se mueve, el carro no se mueve, o la mesa no se mueve, o cualquier objeto no se mueve si no hay una fuerza que obligue a mover. Esto es lo que también se conoce como el principio de inercia. Esta propiedad de una partícula le permite mantenerse en un constante estado de movimiento o de reposo. Eso es la primera ley de Newton. Por eso es que la primera ley también se le conoce como la ley de inercia. Entonces, ningún cuerpo cambia su estado de movimiento rectilíneo uniforme o reposo a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. En conclusión, la primera ley puede decir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. Entonces, para que acelere un objeto debe aplicarse o incrementar la fuerza. Por lo tanto, de la primera ley se puede definir a la fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Eso es el concepto más sencillo de fuerza. Lo que causa un cambio en el movimiento de un objeto es lo que se conoce como fuerza. Entonces, la sumatoria de fuerzas bajo primera ley es igual a cero. En el estado estático, la fuerza, su sumatoria debe ser igual a cero. Vamos a ver otro concepto que tiene que ver con fuerza o con el proceso de aceleración de un cuerpo. La masa. La masa de un cuerpo es la propiedad de un objeto que especifica
cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Mientras más grande sea la masa, la velocidad será menor. La unidad de la masa es el kilogramo. Mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Ojo, la fuerza es lo que le da el movimiento al objeto. La masa impide el movimiento. Y si impide el movimiento, impide la aceleración. Entonces, debo entender que la masa es inversamente proporcional a la aceleración del objeto. Es lo que dice en la lámina. La magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Cuando sobre él actúa una fuerza conocida. Fíjense, el concepto nunca aparta la fuerza, porque la fuerza es la que le da el movimiento. El que trata de impedir el movimiento es la masa. Mientras mayor sea la masa, el movimiento será menor. Y si el movimiento es menor, la velocidad es menor. Y si la velocidad es menor, la aceleración también va a ser menor. Por eso es que la masa es inversamente proporcional, ¿verdad?, al movimiento del objeto. Es un valor escalar porque es una propiedad inherente al objeto y es independiente de los alrededores del objeto. Los alrededores del objeto no le dan la masa al cuerpo o al objeto. ¿Okay? De eso se trata. El cuerpo tiene masa propia. Todo cuerpo tiene una masa. No depende de la acción externa del objeto. ¿Ok? Por eso es una cantidad escalar. No se puede dibujar vectorialmente. Es un valor, a diferencia de la fuerza. La fuerza tiene una dirección y sentido. La masa no tiene dirección ni sentido. ¿Ok? No debemos confundir masa con peso. El peso es una fuerza. La masa es cantidad de elementos del objeto. Son dos cosas diferentes. Quizá cuando usted va al mercado y va a comprar 1 kilogramo de carne, lo compra como peso. O le dice a la persona, pésame 1 kilo de carne o pésame 2 kilos de cualquier elemento. Eso no es peso. Usted está comprando es masa. El peso es una fuerza. Si usted transforma físicamente la fuerza o explica físicamente la fuerza, debería ser la masa por el concepto de gravedad o por la aceleración de la gravedad para tener peso. Eso es lo que es peso. Peso es fuerza, no masa. Por eso es que no pueden confundir la masa con el peso. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso de una persona en la Tierra no es el mismo peso de una persona en la Luna. Inclusive, el peso de una persona en Barinas no es lo mismo que el peso de una persona en Ciudad, en Mérida, en el Pico Bolívar. ¿Por qué? Porque los valores de la constante de gravedad en ambos sitios son diferentes. En la Luna, la constante de gravedad es menor que en la Tierra. Una persona con una masa de 180 kilogramos, ¿verdad? O que pesa en la Tierra 180 libras o 180 newton, en la Luna va a pesar menos.
En el sistema inglés, 180 libras de peso en la Tierra, en la Luna son 30 libras, porque su constante de gravedad es menor. La fuerza de gravitación es menor. ¿Correcto? Así la persona en la Tierra pese 2 kilogramos o tenga masa de 2 kilogramos, en la Luna va a tener también una masa de 2 kilogramos. Por lo tanto, la masa no define el peso de la persona, lo define la constante de gravedad. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ok? La masa siempre será la misma. Aquí, en China, en Japón, en el Pico Bolívar, en Barinas, en la Tierra y en la Luna. La persona tendrá la misma masa. Lo único que va a variar es el peso de esa persona. Por eso es que peso y masa no es lo mismo. A nivel comercial, lo manejamos como peso, porque lo que hemos es simplificado la constante de gravedad a 1 para manejarlo comercialmente más fácil. Aclarado este punto, sigamos. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Ya en la segunda ley de Newton, el cuerpo comienza a tener movimiento. Entonces, Newton demostró que hay una relación directa entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante. Probó que la aceleración disminuye proporcionalmente con la inercia o masa del objeto, lo que acabamos de ver anteriormente. A mayor masa, menor velocidad, y si tiene menor velocidad, tiene menos aceleración, pero no origina la aceleración. Quien va a originar la aceleración y el movimiento es la fuerza. La segunda ley de Newton postula este principio. La aceleración de un objeto en la dirección de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿De dónde parte eso? Parte del despeje de la ecuación que dice que fuerza igual a masa por aceleración. Al despejar aceleración, nos queda fuerza en la parte superior y la masa en la parte inferior. Por eso es que dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza en la dirección de la fuerza. Quiere decir que la aceleración se va a mover en la misma dirección de la fuerza. Un objeto que ha arrastrado en una superficie horizontal se arrastra porque quien ejerce el movimiento va a ser la fuerza horizontal. Si usted está jalando una maleta con una correa, ¿verdad? Y esa fuerza que está aplicando sobre la maleta tiene una cierta inclinación por un ángulo, la fuerza que le da el movimiento es la componente horizontal de la fuerza total que usted está aplicando sobre la maleta. Entonces, la segunda ley del movimiento dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Ojo, neta. Neta. ¿Qué quiere decir eso? Regresémonos para que veamos. En esta figura, usted está jalando el bloque. La fuerza neta que usted ejerce es esta, pero la que causa el movimiento es la componente de la fuerza horizontal, porque la aceleración debe tener el mismo sentido de la dirección de la fuerza. Y si el objeto se mueve en este sentido, la única fuerza que va en ese sentido es la componente horizontal de la fuerza neta. Igual pasa acá, igual pasa acá. De eso se trata
lo que estamos explicando acá. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Entonces, la aceleración es proporcional a la fuerza en la dirección de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y la sumatoria de las fuerzas al despejar de la ecuación es igual a la masa por la aceleración. Ojo, ¿por qué cambió acá esto? Porque el objeto se está moviendo. Si el cuerpo no se mueve, la sumatoria de la fuerza se maneja bajo el principio de la primera ley de Newton, o sea que es igual a 0. Para que no se mueva, tienen que estar todos en balance. Esto es un balance. Quiere decir que el sistema aquí, balanceado, todo el sistema que se mueve va a ser igual a la masa por la aceleración. De eso se trata la segunda ley de Newton. En palabras sencillas, la sumatoria de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza que la origina. ¿Preguntas? No hay preguntas. Continuemos. Entonces, lo que pasa en el eje X, pasa en el eje Y y pasa en el eje Z en 3 dimensiones. La sumatoria de todo el sistema, si tenemos un sistema tridimensional, va a ser a la sumatoria de la fuerza en los 3 ejes, para cada uno de los ejes, y por lo tanto la sumatoria de la fuerza neta será la sumatoria de toda la fuerza en cada uno de los ejes del sistema. Para cada uno de los ejes, usted tendrá una aceleración en X, una aceleración en Y y una aceleración en Z, pero solamente tendrá una sola masa. Repitiendo, Newton es la unidad de medida de fuerza. ¿Y qué es un newton? Es la fuerza que cuando actúa sobre un objeto de 1 kilogramo de masa, produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que es un newton. En el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra fuerza o la libra, para resumirlo. Una fuerza de una libra fuerza es la fuerza que cuando actúa sobre una masa de un slop produce una aceleración de 1 pie sobre segundo al cuadrado. Un newton tiene su factor de conversión 0.2248 libras y 1 kilogramo es igual a 0.0685 slop. En algunas ocasiones, el slop se sustituye por la libra masa. En forma general, así lo manejamos en ingeniería. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en un sistema tridimensional equivale a la suma de todas las fuerzas en cada uno de los ejes del sistema tridimensional, y eso es igual a la masa por la aceleración en cada uno de los elementos del sistema o ejes del sistema. Fuerza gravitacional y peso. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza siempre se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso del objeto. Al aplicar la segunda ley de Newton, que dice que fuerza igual a masa por aceleración, a un objeto en caída libre de una masa m, la aceleración cambia o es igual
a la gravedad, a la constante de gravedad. No varía, es una constante. Y usted sabe que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el peso que denotamos por W es igual a la masa por la gravedad. Así denotamos la fuerza gravitacional. Peso, W, masa por gravedad. Esto es lo que se define como peso del objeto. Siempre será perpendicular y dirigida hacia el centro de la Tierra. No importa si el objeto está sobre una superficie inclinada, siempre será perpendicular al eje horizontal donde está el objeto inclinado. ¿Ok? Si ese objeto está guindando de una cuerda, la tensión que ejerce la cuerda sobre el objeto será igual al peso del objeto. Como la gravedad tiene sentido negativo, el peso será negativo dentro de la sumatoria de fuerzas y la tensión será positiva. Y por lo tanto también, como es fuerza, es una cantidad vectorial. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. La gravedad es la constante de gravitación y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional y 32.16 libras sobre pies sobre segundo al cuadrado. 32.16 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés y 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Eso es lo que es la constante de gravedad, que multiplicado por la masa del objeto nos va a dar el peso del objeto. Entramos a la tercera ley de Newton. No puede haber una fuerza si no están implicados dos cuerpos. Cuando un martillo golpea una pared, la fuerza con que el martillo golpea la pared recibe una respuesta de la pared. ¿Cómo es esa respuesta? Es la misma fuerza del martillo, pero en sentido contrario. Vectorialmente es así. ¿Ok? Eso es lo que se llama acción del martillo y por parte de la pared es una reacción. Porque eso es lo que pasa. La pared reacciona al golpe recibido o a la fuerza ejercida por el martillo sobre la pared y reacciona con una fuerza igual pero en sentido contrario. Entonces la tercera ley de Newton es lo que se conoce como la ley de acción y de reacción. Cuando un cohete despega de la superficie terrestre, la superficie terrestre ejerce una fuerza de reacción a la fuerza de empuje que lleva el cohete, lo que le permite también provocar eso. Usted rebota por una fuerza en sentido contrario a la fuerza con que usted cae. Siempre que dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero es lo que se conoce como la fuerza de reacción. Y esa es igual a la magnitud, pero en sentido contrario a la dirección de la fuerza ejercida por el primer cuerpo sobre el segundo. Esa fuerza es lo que se conoce como fuerza de acción. El primer cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre el segundo cuerpo y el segundo cuerpo ejerce una fuerza de reacción sobre el primer cuerpo. En este gráfico lo podemos ver.
La masa 1 ejerce una fuerza sobre la masa 2 y la masa 2 ejerce una fuerza dirigida hacia el primer cuerpo. Ambas son iguales, pero con sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza de 1 sobre 2 va a ser igual a la menos fuerza de 2 sobre 1. Iguales, pero en sentido contrario. Eso es lo que se conoce como la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción de los objetos. Ok. Entramos a lo que denominamos equilibrio de fuerza. En la naturaleza, todo tiene que tener equilibrio desde el punto de vista macroscópico. Porque si no hay equilibrio, hay caos. Los científicos dicen que el caos acabará con el universo. Que el incremento de la entropía, que es el caos, acabará con el sol. Porque no existe equilibrio. Cuando no existe equilibrio, se presenta el caos y el caos destruye. Entonces, el equilibrio de fuerzas es lo que nosotros definimos como la resultante de fuerzas de un sistema. La fuerza resultante es una sola fuerza, cuyo efecto es igual al de un sistema de fuerzas en particular. Si usted está en una competencia, ¿verdad? Donde a cada lado de una cuerda hay un grupo de personas, si ambos grupos de personas ejercen la misma cantidad de fuerza, ¿qué pasa? Nadie se va a mover. Todo estará en equilibrio. Estaremos bajo la primera ley de Newton. Cuando alguien ejerce mayor fuerza sobre la otra, el equilibrio se pierde. ¿Correcto? Y comenzará el movimiento. ¿Cómo restituyo yo el equilibrio? Balanceando las fuerzas. Cuando se balancean las fuerzas, el equilibrio vuelve al sistema. En un sub y baja, si usted pesa más que su novia, para que la balanza tenga equilibrio en el sub y bajo, debe colocarle más fuerza a su novia para que suba el equilibrio y la balanza esté horizontalmente. Eso es lo que se llama equilibrio de fuerza. Eso es lo que funciona en el universo. La luna no choca con la Tierra, a pesar de que la Tierra es mayor que la luna, porque existe un equilibrio de fuerzas gravitacionales que impide que la luna se salga de su órbita y choque con la Tierra. Los meteoritos, las estrellas, los cometas no entran en ese balance. Por eso es que siempre chocan con los planetas, porque no tienen ese equilibrio gravitacional con los planetas. Porque si tuvieran ese equilibrio, fueran lunas de los planetas. Todo el sistema universal, toda la galaxia, está aparentemente en equilibrio. Hay un desbalanceo ocasionado por ese desequilibrio gravitacional entre algunas partes de la galaxia. Pero en general, la galaxia está en equilibrio. Todas las fuerzas gravitacionales están en equilibrio. Si la tendencia de un conjunto de fuerzas es producir un movimiento, la resultante también lo va a producir. Entonces,
Existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Volvemos a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es el balance de todas las fuerzas, porque estamos en balance. Esto equivale a decir que cada fuerza externa se equilibra con la suma de todas las fuerzas externas cuando existe equilibrio. ¿Dónde vimos nosotros eso anteriormente? Eso lo vimos nosotros y lo entendimos la primera vez que vimos la resultante de vectores. Como la fuerza es vectorial, sabemos que la resultante de vectores en el eje X debe ser igual a 0 y en el eje Y debe ser igual a 0 para no moverse y estar en equilibrio. Eso era lo que nos permitía calcular los diferentes valores de los vectores en el sistema de vectores. Igualmente pasa con la fuerza. Es la teoría que vamos a utilizar para determinar el valor de las fuerzas de los sistemas. En consecuencia, de acuerdo con la primera ley de Newton, un cuerpo en equilibrio debe estar en reposo o en movimiento con una velocidad constante. Y si tiene velocidad constante, ¿cómo es la aceleración? 0. De ahí parte el principio. ¿Ok? No existe ninguna fuerza externa que no esté equilibrada. No hay nada en el universo desequilibrado. Todo está en equilibrio. Cuando no está en equilibrio, hay caos. Y cuando hay caos, hay destrucción. Entonces, un sistema de fuerza que no esté en equilibrio puede equilibrarse si se sustituye la fuerza resultante por una fuerza igual pero opuesta a la denominada equilibrante. ¿Qué representa eso? La tercera ley de Newton. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción con sentido negativo, el mismo valor pero en sentido contrario. Eso es equilibrio. Por eso es que en la tercera ley de Newton también se mantiene el equilibrio. Las tres leyes de Newton son inviolables. Todas cumplen la función de equilibrio en el sistema. Entonces, ya vimos las tres leyes de Newton. La primera, la sumatoria de fuerza debe ser igual a 0. La segunda, la sumatoria debe ser igual a la masa por aceleración para generar movimiento. Y la tercera es el balance de las fuerzas de acción y reacción que son iguales, pero con sentido contrario. Todo encaja dentro del equilibrio del sistema de fuerzas que estamos estudiando. Del sistema de fuerzas que domina todo en la naturaleza. Gráficamente, ¿qué es esto? Un grupo de fuerzas son sustituidas por una sola fuerza para dar el equilibrio. ¿Cuántas fuerzas puede sumar usted? Todas las que usted quiera. La sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes siempre será igual a la sumatoria de los componentes de la fuerza en cada uno de esos ejes. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y siempre va a ser igual a 0 si el cuerpo no está en movimiento. Si el cuerpo está en movimiento, esa sumatoria será igual a la masa por la aceleración. Y la suma de todas las fuerzas equilibradas es el equilibrio. Un cuerpo se halla en estado de equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de la fuerza que actúa sobre él es igual a 0. Tan sencillo como eso. En equilibrio traslacional. O sea, que utilizaremos para resolver los ejercicios la teoría de vectores que vimos en el tema número 1. De eso se va a tratar.
Existe un concepto que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? En palabras sencillas, no es más que la representación gráfica de todas las fuerzas que ejerce el sistema. Aquí tenemos un sistema de 1, 2 y 3 cables y una bola que tiene un peso de 400 newton. Entonces, para yo poder analizar esto, yo debo descomponer cada una de las fuerzas que tiene el sistema. Para eso utilizo lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica en el sentido y dirección de cada una de las fuerzas. Si la bola está hacia abajo, ejercida por el peso vectorialmente, quiere decir que existe bajo el principio de la tercera ley de Newton dos fuerzas en sentido contrario que van a darme el equilibrio del sistema. De eso se trata. ¿Ok? Hay tres fuerzas que actúan sobre el nudo: la del techo, la pared y la tierra, que es el peso. Si cada una de estas fuerzas se marca y se representa con un vector, es posible trazar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de todas las fuerzas que ejercen sobre el sistema. Y cada una de las fuerzas tiene la dirección y sentido que da la interacción que tienen las fuerzas en el sistema. Si usted está jalando a una persona, la persona, si usted está jalando y su dirección hacia la derecha, la persona tiene que estar jalando hacia la izquierda para mantener, ¿qué? Para mantener el equilibrio. ¿Ok? Todas estas fuerzas se intersectan en un solo punto. Ese punto es el origen común de todas las fuerzas. Que en esta gráfica que vemos acá es en este punto que está acá. De aquí parten todas las fuerzas porque todas se intersectan en este sentido. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo. Ese es el concepto, la definición desde el punto de vista físico. ¿Ok? Es un gráfico donde usted describe vectorialmente todas las fuerzas que están involucradas en el sistema o en el problema o en el ejercicio o en la gráfica que usted está dibujando. Importante saber representarlos porque esto es lo que le va a permitir calcular el balance de las fuerzas. Esto es lo que le permitirá hallar el equilibrio de todas las fuerzas. Todos los objetos tienen un diagrama de cuerpo libre. Ejemplos. Aquí tenemos uno. Una bola atada por un cordel, una cuerda. El peso que va hacia abajo, la fuerza de reacción a ese peso que va hacia acá y la fuerza que ejerce la pared. ¿Correcto? Para que esté en equilibrio, ¿hacia dónde tiene que estar dirigida esa fuerza? Hacia el sentido contrario. Para acá hacia abajo, hacia la derecha y hacia la parte de la izquierda. Y esta tendrá una componente en sentido contrario y una componente en sentido contrario al peso. En esta figura, donde hay dos objetos atados por una cuerda, el peso de esta empujará hacia acá en sentido contrario. La cuerda tendrá este sentido, tendrá una fuerza ejercida que es el peso perpendicular hacia la tierra, como lo dijimos, y una fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, que es lo que se conoce como la normal, que está acá. Entonces, la normal ejerce acá una fuerza.
la tensión, si existe roce, irá hacia este lado y el peso que va hacia abajo. Para el cuerpo número 1, la normal va hacia este lado. La fuerza de fricción en este sentido, la tensión hacia acá y el peso hacia acá. Para el peso 2, la normal irá en este sentido, el peso en este sentido, el roce en este sentido y la tensión en este sentido. ¿Ok? Porque el cuerpo se mueve hacia este lado. Y si el cuerpo se mueve hacia el lado, debe haber algo que debe impedir eso, que es la tensión. Y la fricción que impide a la tensión. De eso se trata los diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo se construyen? Trace el bosquejo e indique las condiciones del problema. Asegure representar todas las fuerzas conocidas y desconocidas y sus ángulos correspondientes. Aísle cada cuerpo del sistema en el estudio. O sea, si un sistema está compuesto de 3 cuerpos, usted aísla todos los 3 cuerpos y a cada cuerpo le construye su diagrama de cuerpo libre. Construye el diagrama para cada cuerpo que va a estudiar. Represente los ejes X y Y con las líneas punteadas y con líneas punteadas trace los rectángulos correspondientes a las componentes en X y Y si existen componentes en X y Y, dependiendo si el cuerpo está horizontal o está inclinado. Y marque todas las componentes conocidas y desconocidas, opuestas y adyacentes a los ángulos conocidos. Como en el ejemplo anterior, eso es lo que está haciendo acá. Marca toda, le faltaron la componente en X, que aquí está dibujada en punteada, y la componente en Y para cada uno de los objetos. De eso se trata. Si quiere, también lo puede poner en función, en forma de una flecha. En X para acá y en Y para acá. Aquí está la en Y, la componente en X, la normal, la tensión y el peso. El peso tiene 2 componentes porque es perpendicular y genera un ángulo de acuerdo al ángulo que tiene acá cada uno de los elementos de el plano inclinado. Igual que acá. Esta fuerza que no es perpendicular, que es obliqua a un ángulo de 40 grados, tiene una componente en X, tiene una componente en Y. Eso lo debe usted dibujar en el diagrama de cuerpo libre. De eso se trata el diagrama o cómo se construyen los diagramas de cuerpo libre. Con más calma le puede, y cuando veamos los ejercicios, veremos cómo se construyen los diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo resolvemos los problemas? Lo primero que tenemos que hacer es trazar un bosquejo y anotar las condiciones del problema. Lo segundo, dibujar el diagrama de cuerpo libre. Lo tercero sería encontrar todas las componentes X y Y de la fuerza, que incluyan los factores desconocidos, tales como los cosenos o los ángulos de cada una de esas fuerzas, ¿verdad? Y usar la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el caso de que el cuerpo no se esté moviendo. Y determinamos algebraicamente los factores desconocidos. En resumen, o simplificando todo, utilizamos la misma teoría de vectores para calcular cada uno de los componentes o la resultante de las componentes y obtener la fuerza neta del sistema, como lo hicimos. Aquí sustituimos los vectores por la fuerza. Utilizamos los mismos ángulos que utilizamos en vectores. Calculamos las componentes utilizando la misma ecuación
Si es la componente en X, sería la fuerza por el coseno del ángulo. Si es la componente en Y, la fuerza por el seno del ángulo. Al determinar cada componente para cada fuerza, el principio sería igual. Sumar todas las fuerzas en X para hallar la resultante y sumar todas las fuerzas en Y para hallar las resultantes en Y. Y al final determinar la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las resultantes en X más la resultante en Y elevado al cuadrado, que me dará la resultante total y la que me permitirá calcular la fuerza neta del sistema. Entonces, resumiendo, calcular la resultante de un sistema implica dibujar el diagrama de cuerpo libre que incluya todas las fuerzas y los componentes en X o Y de la fuerza. Segundo, determinar por cada fuerza sus componentes en X y Y. Tercero, sumar la resultante de cada una de las componentes en X y de cada una de las componentes en Y. Cuarto, calcular la raíz cuadrada del cuadrado de la resultante en X más el cuadrado de las resultantes en Y para obtener la fuerza neta. Y al hallar la fuerza neta, calcular la dirección de esa fuerza neta utilizando la ecuación que nos determine el ángulo de la dirección, que es la arcotangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. Igual como lo hacíamos en vectores o como lo hicimos en vectores. Es la misma metodología. Nos queda una sola propiedad, que es la fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? Fíjese, siempre que un cuerpo se mueve en una dirección, ese movimiento será mayor o menor, más lento, más rápido, dependiendo de una fuerza que se opone a él, que es lo que se denomina la fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción es menor, el cuerpo tendrá mayor velocidad. Pero si esa fuerza de fricción es mayor, el cuerpo tendrá menos velocidad, porque la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento de los objetos. ¿Qué hacen los patinadores para ir más rápido? Disminuyen la fuerza de fricción. Si usted tiene un patín de ruedas, usted tiene dos componentes que disminuyen la velocidad. Primero, esa velocidad se la da a usted dependiendo de la fuerza de sus piernas al moverse con los patines sobre la superficie. La velocidad la quiere usted a medida que sus piernas le dan la fuerza al movimiento para generar la velocidad. Ese patín ejerce una fuerza de fricción entre la superficie de la rueda y la superficie del terreno donde está usted o de la pista donde está usted moviéndose. Tiene otra fuerza de fricción que la causan los componentes de la rueda en el eje donde va la rueda. ¿Correcto? ¿Cómo usted disminuye eso? ¿Cuál puede controlar usted de las dos fuerzas de fricción o disminuir el factor de fricción? En el eje de la rueda, usted le puede echar aceite y hacer que la rueda se mueva más suave, más rápido. Ahí disminuye usted el factor de fricción. Y el otro factor de fricción, dependiendo de la superficie
En una superficie más rugosa tendrá menos velocidad que en una superficie más lisa. Así lo hacen los patinadores que utilizan patines de rueda. Si usted patina sobre hielo, la única manera de disminuir ese factor de fricción o la fuerza de fricción es afilando la superficie del patín. Por eso es que los zapatos de patinaje son cuchillas. Mientras más afilada tenga la cuchilla, mejor será el contacto de la cuchilla con la superficie, lo que originará más velocidad sumada a la velocidad de la fuerza de las piernas que usted utiliza o de las piernas suyas, y de acuerdo al entrenamiento tendrá más músculo, menos músculo para darle más fuerza a ese movimiento, o como mueva los brazos para darle mayor esa fuerza. ¿Correcto? Eso le permitirá la fuerza, la resistencia del aire también, si es despreciable, pero siempre trata de controlarse. Los que participan en las carreras de bicicleta, ¿dónde les cuesta más avanzar? Cuando van al principio del pelotón, porque al principio del pelotón están recibiendo las otras adicionales que tienen los demás, pero adicionalmente tienen la fuerza del viento que ejerce para al que va al principio del pelotón. Por eso es que la mayoría o los que van al principio del pelotón van en fila, porque la primera persona le va tapando el efecto del viento. Por donde corren tendrán mayor o menor resistencia de las ruedas a la superficie. Si usted tiene una bicicleta bien aceitada, donde todos los elementos están bien en conjunto, engranado y todo, tendrá menos resistencia, tendrá menos fuerzas de fricción. Entonces, lo que se opone al movimiento de un objeto siempre va a ser la fuerza de fricción, que se ejerce en estos casos que estamos estudiando por el roce de la superficie. Usted disminuye ese roce haciendo más lisa la superficie o echándole aceite a la superficie. Hay que disminuir la fricción. Entonces, siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro, existen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento relativo. La fricción o la fuerza de fricción siempre tendrá dirección contraria a la fuerza del movimiento. ¿Por qué se originan estas fuerzas? Porque las superficies se adhieren una con otra. Y a esto si le sumamos las irregularidades de la fuerza de la superficie, el rozamiento es mucho mayor. Es precisamente esta fricción la que mantiene a un clavo dentro de una tabla. Esa fuerza que ejerce la tabla sobre el clavo que impide que se mueva es la fricción que ejerce la superficie de la tabla sobre el clavo cuando el clavo entra en la tabla. Eso es lo que evita que el clavo se salga. Y es paralela o tangente a ambas superficies. Siempre la fuerza de fricción es paralela a la fuerza del movimiento o tangente a la superficie y se opone siempre al movimiento de la superficie. Cuando un cuerpo se desliza sobre otro, eso es lo que pasa. La fuerza de fricción ejerce el control del movimiento del cuerpo sobre el otro. Donde observamos, tenemos acá una figura donde muestra
un objeto unido a otro objeto que le da de un grupo de pesas. Como ven en el diagrama de cuerpo libre, usted tiene una tensión, una normal, porque el cuerpo está sobre otro objeto, el peso del objeto y la fuerza que se opone al movimiento del objeto. Si usted a esta superficie le echa aceite, el objeto se moverá más rápido hacia la izquierda. Si no le echa aceite, se moverá más lento, pero siempre va a haber una fuerza en sentido contrario al movimiento. El cuerpo tiende a moverse hacia este lado, hacia la izquierda de la pantalla. El balance de fuerza para que el cuerpo no se mueva, que debe ser igual a 0, lleva la fuerza y la tensión, la fuerza de fricción y la tensión. Para que no se mueva y haya equilibrio, la fuerza de fricción debe ser igual a la tensión de la cuerda. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo calculamos la fuerza de fricción? La fuerza de fricción puede ser estática o dinámica. ¿Correcto? Estática cuando no se mueven, dinámica cuando tiene su movimiento. Pero se calcula de la misma manera. Va a ser igual a la constante de fricción o el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces debemos calcular esta fuerza para multiplicarlo por el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción depende de los materiales de los objetos, como que están los materiales con que están construidos los objetos. Entonces, para cada estado estático dinámico existe un coeficiente de fricción. En el caso estático será un coeficiente de fricción estático y en el caso de o dinámico será un coeficiente de fricción cinético. ¿Por qué se le denomina cinético? Porque la energía cinética del movimiento es lo que causa ese movimiento. O es lo que se genera en el movimiento. Cinético. Y en ambos casos la ecuación dice que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Solo varía el tipo de coeficiente, estático o cinético. Aquí tenemos unas consideraciones para probar además en lo que interviene la fricción. Lo único adicional a lo que vimos anteriormente es que debe calcular la fuerza de fricción. En el diagrama de cuerpo libre debe estar la fuerza de fricción y para calcular la fuerza de fricción debe calcular la normal y tener el valor del coeficiente de fricción. Y con esa lámina terminamos la teoría del tema 3. Nos quedan ver los ejercicios. Hoy es martes. El jueves tenemos otra vez videoconferencia. El jueves vamos a ver los ejercicios del tema 3 correspondientes a dinámicas de partículas. Tienen para leer con calma la teoría que está en la plataforma de Saya o leer mejor la presentación, anotar las dudas para resolverlas el jueves en la clase de ejercicio. Me resta nada más por decirles y recordarles que la tarea evaluada o la actividad evaluada número 1 hoy va a ser colocada en la plataforma. Son ejercicios de cálculo, balance de fuerza.
Es lo que vemos en el tema 3, en dinámica de partículas. Sus aplicaciones en el balance de fuerza. ¿Alguna pregunta? Tenemos un solo participante que es Sebastián. ¿O espera para el jueves para tener todas las dudas y poderlas expresar? ¿Alguna pregunta, Sebastián? Puede utilizar el micrófono o puede utilizar el chat de la aplicación de Zoom. Profe, las láminas están trabadas, no las veo. Ay, señor. No tiene pregunta. No, profe, muchas gracias. No me funciona el micrófono, profe. Ah, vale. Bueno, pero puede utilizar el chat. Está bien, no tiene pregunta. El jueves vamos a ver los ejercicios de el tema. ¿Okay? Cualquier duda la puede expresar el jueves o a través del foro o al WhatsApp del 0414 511 25 18. Lea la teoría y anote las dudas para el jueves a las 10 a.m. de la mañana. Bueno, lo único que me queda es despedirme por los momentos. Nos vemos entonces el jueves. Recuerden que toda la teoría está cargada en la plataforma. En la plataforma existe esta teoría, existen otras teorías adicionales, láminas, videos, ¿verdad? Más este video que va a ser cargado también en la plataforma. Entonces, lo único que me queda es despedirme hasta el jueves. Me despido de aquí y nos vemos el jueves a las 10 de la mañana por la misma plataforma. Que pase un feliz día.